Y hoy les voy a hablar acerca, buenas noches a todos, mi nombre es Alejandro Gaviria, el estudiante de noveno semestre, y hoy les voy a hablar acerca de dos temas que son el líquen simple crónico y el próligo nodular. Entonces, esto es más o menos el contenido que voy a ir abordando. Entonces, para comenzar, pues como con la definición del líquen simple crónico, va a ser una dermatosis local que es caracterizada clínicamente por una o varias placas liquenificadas circunscritas, muy pruriginosas, de evolución crónica y originadas por el rascado. En cuanto a la epidemiología, es una entidad que es frecuente, más o menos en la literatura, está que es entre un 3 a un 10% de las consultas en dermatología, va a afectar principalmente a las mujeres mayores de 20 años y el rango de edad de promedio está entre los 30 y los 50. Es raro que afecte a los adolescentes o a los niños, a menos de que tengan como antecedentes de atopia y tienen una predilección por los asiáticos. En cuanto a los factores de riesgo, también se comportan pues como factores desencadenantes, porque vamos a ver que en el líquen simple crónico, pues van a haber como cosas subyacentes que van a hacer una predisposición a que el paciente sienta mucho prurito y que eso genere rascado constante en estos pacientes. Entonces, entre estos factores de riesgo está la aderosis, trastornos psiquiátricos, los principales son trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno obsesivo compulsivo también, el antecedente de atopia y en general las dermatitis, la psoriasis, el calor y el sudor hacen que el paciente también sienta como esa necesidad de rascarse, la dermatitis por estasis, el prurito neuropático localizado y el prurito por enfermedades sistémicas, que pueden ser enfermedades hepáticas, enfermedades renales, enfermedades tiroideas, incluso esto con linfomas. Entonces es importante como que tener en cuenta todos estos posibles factores de riesgo y causas de que el paciente esté teniendo tanto prurito. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, pues la verdad el prurito es como, puede ser como un tema aparte porque tiene como, es bastante complejo, pero es importante abordar de que uno puede tener como prurito en forma aguda y un prurito crónico, que ese es el caso en el líquen simple crónico, y este prurito crónico se puede clasificar de acuerdo a la clínica, que en este caso sería como prurito asociado con las lesiones por rascado, y miren que pueden tener como muchas diferentes etiologías, pueden ser dermatológicas, pueden ser sistémicas, neurológicas, hay unas que ni siquiera pues se sabe en realidad por qué el paciente tiene tanto prurito. Y acá en las vías del prurito, entonces el prurito puede ser mediado por una vía histaminérgica y por unas vías no histaminérgicas. Las no histaminérgicas son las que más se asocian al prurito crónico y van a estar como más mediadas tipo por proteasas y otros péptidos. Y en esta vía pues va a ser muy importante las fibras nerviosas C, que son las amilénicas y de conducción lenta, porque estas son las que van a transmitir como todo el impulso del prurito. Entonces vamos a ver que en estos pacientes se vuelve como un ciclo vicioso en el que ellos sienten el prurito, pues como esa sensación de que se tienen que rascar, se rascan, dañan esa barrera de la piel y ese daño de la barrera hace que se liberen sustancias prurinéricas. Entonces se liberan neuropéptidos, se libera la triptasa, hace acción de mediadores inflamatorios y todo esto activa también otra vez la conducción de las fibras C y genera prurito. Entonces, adicionalmente a esto, también están, qué pena, también están como los factores externos, que son los cambios en el clima, que son otras enfermedades, que todo esto va a predisponer a que el paciente sienta prurito, vuelve y se rasca y se repite todo el ciclo constantemente. Eh, entonces, es importante que va a haber como una hiperexcitabilidad de la piel hacia unos estímulos que normalmente no desencadenarían tanto prurito. Eso lleva a que el frotado se vuelve como casi que automático en estos pacientes y que la piel se va a comportar casi que como una zona que al rascarse les produce placer. Entonces ellos van a ver que se están haciendo lesiones, que se pueden hacer exfoliaciones, que sangran, pero la sensación de placer les prima sobre lo que les está sucediendo y lo que ven en sus lesiones. Bueno, en cuanto a la clínica, como estaba la definición, pues la lesión característica es una placa que puede ser una placa única o varias placas sólidas de liquenificación y se pueden ver incluso como si fueran muchas pápulas unidas que forman la placa, se ve un claro engrosamiento de la piel y lo que cambia es que puede estar más o menos eritematosa, puede tener hiperpigmentación,
puede tener descamación o asociarse con excoriaciones, dependiendo de qué tanto se esté rascando el paciente y de la forma en que lo haga. Si, por ejemplo, se rasca con uñas largas o con uñas cortas, qué tan constante lo hace. Adicionalmente, es característico como en estas lesiones de lichenificación que se ven las marcas cutáneas, que se ven como todos estos lineecitas que normalmente uno no las ve tan fácil en la piel, entonces se acentúa mucho cuando se engrosa. Bueno, acá hay otra placa, aquí también pues como que es importante que se localiza muy bien, pues, se circunscribe muy bien y lo más común es que en la parte posterior del cuello y también en los genitales, en el escroto y en la vulva, pero igual puede dar en otras partes como en las piernas, en las muñecas. Esta, por ejemplo, es en un pie que se ven escoriaciones. Acá esta me parece importante porque también se ve como esos cambios en la pigmentación, también se ven las líneas marcadas. Es importante tener en cuenta que la evolución es crónica y que van a tener como varios episodios. Si uno pues no está identificando muy bien cuál es la causa de que el paciente tenga tanto prurito, pues los pacientes igual van a seguir teniendo lesiones, si uno las esté tratando con esteroides o con otra cosa, pues van a seguir apareciendo. Eh, Algunas veces pueden tener un aspecto como verrugoso o tumoral, pero el paciente siempre va a seguir reviviendo mucho prurito. Estos son más ejemplos. Y acá están, pues, como lo que les había dicho, que también es muy característico en el escroto y en la vulva, y pues tener en cuenta que el paciente va a decir, me están picando los dentales, entonces uno también empieza a pensar como en tiñas, incluso hay un cuadro, bueno, está más adelante, hay un cuadro que dice que como pueden adoptar también esos aspectos de verrugas y eso, pues a veces uno se puede llegar a pensar como en un papiloma o así, pero igual el prurito va a ser muy característico. En el diagnóstico se puede hacer por clínica, por las características de las lesiones, porque se ven las placas, por el antecedente de tanto prurito del paciente, eh, y pues también como mirando cómo está en general la clínica del paciente, qué es lo que le está haciendo que se rasque tanto. Entonces ya uno tendría pues como que individualizar ciertos exámenes y pides o no, pues dependiendo de si el paciente, no sé, si puede tener una enfermedad renal crónica, si hay una patología hepática, entonces eso ya se individualiza mucho, pero con la clínica de las lesiones pues ya puede ser el diagnóstico del líquido crónico. En cuanto a la histopatología, se puede ver como en la dermis, que hay hiperplasia de todos los componentes, se puede ver hiperkeratosis, se puede ver acantosis. En la dermis hay un infiltrado inflamatorio crónico, se puede haber también como eh, el colágeno se puede afectar y se ve como en posición vertical. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, el principal es la psoriasis vulgar por las placas pruriginosas crónicas. También se puede tener un diagnóstico diferencial de una micosis fungoide en etapas iniciales y tener en cuenta que muchas veces los pacientes pueden tener dermatitis alérgica o irritativa y que eso sea la causa del prurito y que el paciente lo que hace tanto esté haciendo el líquen simple crónico por esto, pero también puede ser un diagnóstico diferencial, lo mismo con la dermatocitosis epidérmica. Bueno, acá está una tabla que planteaba Fitzpatrick de posibles diagnósticos diferenciales. Bueno, acá está, por ejemplo, la tiña, que les había dicho anteriormente. Y en cuanto al manejo, hay unas recomendaciones como importantes que es de a todos los pacientes y es siempre explicarles que es un ciclo que ellos tienen que romper, siempre que sean muy conscientes de que cuando tengan esta necesidad de rascarse y que sientan como toda esa molestia, que traten de no hacerlo, o sea, de evitar siempre que se pueda, porque eso lo que va a hacer es empeorar las lesiones y que se vuelva a originar todo el ciclo vicioso. Eh, También que el paciente, como que si es posible, puede identificar causas de que exacerba más esas crisis de prurito, para uno tenerlo también en cuenta, evitar exposición solar, porque a las lesiones pues va a ser más difícil corregir esa hiperpigmentación que pueden tener y las puede empeorar. En cuanto a las lesiones, se pueden tratar con esteroides tópicos, preferiblemente de alta potencia, como clobetasol, y se cubre con apósitos en la noche para que pues, el paciente se lo deje ahí puesto, pues, se puede empezar con eso. También importante que los pacientes pueden tener como prurito en la noche y esto les dificulta el sueño, entonces se puede usar antihistamínicos, preferiblemente de primera generación, para ayudarles como con esa molestia. Y los antipruriginosos que también van a ser importantes porque ayudan a que cuando el paciente tenga la necesidad de rascarse, no le puede decir que se aplique menticol o que se aplique caladril,
para que no vaya a dañar tanto esa barrera de la piel y pues eso le da como una sensación como que de tranquilidad momentánea. Bueno, también pues se ha visto que se puede usar la bota de una, que es básicamente aplicar óxido de zinc y cubrirlo, se puede usar hasta por una semana y se ha visto pues buenos resultados en algunos pacientes, pero estas son otras opciones. También se pueden usar esteroides intralesionales como la transcinolona, con el cuidado pues de no generar mucha atrofia en la piel. Psicofármacos en caso de ser necesario si se sospecha de un trastorno de ansiedad generalizada o un trastorno obsesivo compulsivo. Incluso también pues se puede ayudar, algunos tienen ese efecto medio sedante, entonces puede ayudarse ahí como con, para que el paciente pueda dormir bien. Y se ha visto pues también que puede ayudar el tacrolimus. Bueno, en cuanto al prurigo nodular, básicamente va a ser el mismo abordaje, pues, como en general. En la definición, es una dermatosis pruriginosa de causa desconocida que se caracteriza por nódulos, que es la diferencia, los otro que dan placas, estos van a ser nódulos múltiples solitarios que aparecen en superficies de extensión de las extremidades, principalmente las inferiores, con tendencia a la simetría, en ocasiones son generalizados. En la epidemiología, esto es menos frecuente que el líquen simple crónico, esto es un poco más rara. Principalmente también van a estar en mujeres la misma edad y no tiene un predominio por alguna raza en específica. Los factores de riesgo pueden ser los mismos que en el líquen simple, eh, pero pues igual acá también como que en la lista de que podría ser como más frecuente en factores de riesgo está la dermatitis atópica, aunque igual pueden haber pacientes con prurigo nodular sin dermatitis atópica. Los trastornos psiquiátricos los mismos, en las estaciones está el otoño, pero pues no es nuestro caso. La aderosis y las enfermedades sistémicas, que también pues había mencionado anteriormente. Bueno, en cuanto a la patogénesis, entender que son como igual, lo mismo con el prurito, pues como con todas esas vías, son lesiones que son por rascado crónico. Lo que sí se ha visto en el prurigo nodular es que hay una teoría en la que hay un aumento en la densidad de las fibras dérmicas nerviosas y eso hace que hayan como más receptores para la sustancia P, para el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, también con el factor de crecimiento neuronal, que son todos mediadores del prurito, entonces por eso pues puede ser una posible explicación. Adicionalmente que se ha visto que los canales iónicos TRPV1 también, que están relacionados con la conducción del prurito, del dolor y eh, de la temperatura del calor, también se han visto como en upregulation en los queratinocitos y puede ser también como una posible explicación. En cuanto a la clínica, entonces ellos inician con un prurito que ocasiona el rascado crónico. En este la lesión básica van a ser los nódulos, que pueden ser como cupuliformes y también van a tener los grados variables asociados de excoriación, de descamación, costras, ulceraciones, dependiendo de qué tanto y qué tan severos se rasquen los pacientes. Suelen ser semisféricos y como que permanecen medio aislados entre ellos. Entonces, por ejemplo, si hay uno, lo que está el otro, no están así todos juntos, juntos, juntos. Generalmente se distribuyen de forma bilateral, simétrica en las superficies extensoras de las extremidades y lo más común es en miembros inferiores. Por ejemplo, este paciente aquí se le da mucho las excoriaciones. Y algo típico en estos pacientes es que no alcanzan a rascarse muy bien en la espalda y se genera el signo de la mariposa, que es una parte donde ellos no están haciendo ese rascado de la afección constante y por eso no aparecen tanto las lesiones. Eh, el prurito, más o menos en promedio del 0 a 10, los pacientes refieren un prurito de 8, entonces es muy intenso, es intolerable, tienen exacerbaciones en el día y en la noche. Entonces uno lo tiene que tener en cuenta porque está afectando el funcionamiento del paciente del día a día. La evolución también es crónica y no se observa tendencia a la curación espontánea y también pueden quedar hiperpigmentación y cicatrices después de haber tenido las lesiones. Estos son ejemplos. Acá pues ve como la severidad con la que el paciente se rasca. En este se ven los nódulos, se ve la hiperpigmentación, se ven que son aislados. Y esta es una imagen que también me parecía interesante, que pues un posible diagnóstico diferencial puede ser un queratocantoma, entonces tenerlo también presente porque también es un nódulo. En cuanto al diagnóstico, se hace también por clínica con las características de las lesiones, por el prurito intenso, por el rascado, pues lo mismo que se veía con el líquen simple crónico. Ahora en la histopatología
Si se ve hiperplasia epidérmica con hiperkeratosis gruesa compacta, se ve la fibrosis de la ring supilar con fibras de colágeno en vertical también. Y acá está lo que les decía, que es una teoría de la hipertrofia del aumento de la densidad de fibras nerviosas dérmicas y eso aumenta los receptores para sus sustancias colinérgicas. En cuanto a los diagnósticos diferenciales principales en el prurigo nodular son el líquen plano hipertrófico, el queratocantoma solitario, el prurigo actínico y el prurigo por insectos. Después de una tabla que me tenía Fitzpatrick de los diagnósticos diferenciales y el manejo es casi que similar al líquen simple crónico, las mismas recomendaciones con los pacientes, de decirles que es un ciclo vicioso que tienen que romper, evitar la exposición solar, tratar de abordar con ellos unas posibles causas de tanto prurito. Los esteroides también pues, van a ser como importantes para tratar las lesiones, lo mismo con los antihistamínicos y con los antiprurinos. Se ha visto que algunos, pues muchos pacientes mejoran con la talidomida, eh, que se va haciendo como una disminución progresiva a la dosis luego de una semana, pero tener presente el riesgo de teratogenicidad que puede tener en mujeres fértiles, entonces considerar pues también ese efecto adverso si se desea pues, como retar los esteroides entralesionales, los psicofármacos, y acá también se ha visto como que muchos pacientes mejoran con fototerapia. Y esto es como un cuadrito también que había visto en Fitzpatrick que resume las dos patologías y pues como de primera línea, de segunda línea y para casos ya en los que no ha mejorado. Entonces acá está también pues como los esteroides en la primera línea, que es lo que les había dicho, ellos también mencionan los psicofármacos en la segunda línea por si no se ha encontrado, por si se ha encontrado como que los pacientes puedan estar desencadenando el producto por esta patología. Y básicamente eso era como lo que les tenía para hoy. Entonces, en conclusiones, es importante siempre evaluar los casos del prurito cuando los pacientes se presenten con este tipo de lesiones, porque pueden ser enfermedades también dermatológicas o otras enfermedades sistémicas que requieran un manejo aparte. Ambas enfermedades van a ser crónicas y con persistencia si no se, pues, si no se corrige como, si no se estudia bien a fondo qué está pasando con los pacientes y hay que hacer pues un abordaje integral. Estas son como las referencias. Y Súper Eh, bien, Alejo. Súper Alejo. Veo que por ahí Simon tiene la mano levantada. Sí, pues quería como hacer un comentario que me parece como muy importante y es que en estas patologías que tienen como prurito crónico, el estado mental del paciente es muy importante. Esos pacientes sufren mucho, sobre todo porque hay algunas lesiones, por ejemplo, en el prurigo nodular, que son tan visibles. En la clínica tuvimos un paciente al que la esposa le terminó, o sea, lo sacaban de la piscina. Fue realmente muy triste y que nadie lo había abordado también desde su esfera mental. Entonces yo creo que nosotros como médicos generales y nos encontramos con un paciente que tenga como estas afecciones, pues además de descartar causas posiblemente modificables, también pues como que interconsultemos además de dermatología los pacientes por psiquiatría. Eso me parece como muy importante para destacar. Y gracias, Alejo, muy buena presentación. Totalmente de acuerdo. O sea, es algo que siempre se tiene que tener en cuenta con este y muchos de los trastornos dermatológicos que creo que tenemos que trabajar mucho de la mano de psiquiatría, eh, porque o puede afectar la calidad de vida o puede ser la causa. Entonces, pues Ujú. igual, o sea, si ustedes leen, si ustedes buscan líquen simple crónico en la CIP, no les sale como líquen simple crónico, sino que les sale como neurodermatitis. Y es que justamente estaba enfocado, pues o previamente se consideraba, era como algo histriónico, por así decirlo, algo netamente mental. Entonces es algo como para tener ahí en cuenta. Una cosa que vi que Simon puso por ahí, que fue lo de la doxepina. Ay, yo tengo sentimientos súper encontrados con la doxepina, porque la doxepina es un tricíclico. Tricíclico. Ujú.
no sé. Entonces, ustedes van a ver que cuando uno rota en psiquia, son muy como enfáticos en el hecho de que si nosotros vamos a empezar un tratamiento psiquiátrico y somos legos en psiquiatría, o sea, no sabemos mayor cosa, teóricamente tenemos que pensar mucho y más que todo según el contexto del paciente, qué antidepresivo empezaríamos. A pesar de que no tienen tantos estudios como la mayoría de las cosas que sean neuropáticas, neuromediadas, psicógenas, etcétera, yo me sentiría más como empezando con un ISRS, sea sertralina, sea fexofenadina, fluoxetina, etcétera. ¿Por qué? Porque igual tienen unos perfiles de seguridad buenos. Puede que, a ver, muchos de los efectos que uno ve para la modulación del dolor crónico, para la modulación del prurito crónico, tienen como un componente fisiológico que le da un poco en sentido al funcionar de estos medicamentos, pero a fin de cuentas, uno de los grandes problemas, además de lo que está pasando directamente ahí en esa Se le cortó a PJ. Sí, sí, yo pensé que era a mí, pero sí se le cortó. Sí. Sabes que, pues, por ejemplo, ahí mientras que vuelve, Ujú. yo en las cartas de bibliografía sí aparecía la doxepina, incluso ellos casi siempre que recomiendan psicofármacos eran los tricíclicos, o sea, decían que eran como los que más ellos se sentían como cómodos mandando por el efecto sedante que tienen. era Entonces, es, es por eso como que los entonces, sí, ponían con al la psicopatía de principio, estilo. más que con los 10 de... Ah, bueno, ya creo que ya volvió. No, Pero igual, no, pero Alejo igual, total. sí, pero Ujú. igual como que con los efectos adversos que tienen, pues aparte de que no aprovecha el efecto sedante, pues tiene que tener en cuenta que hay más efectos adversos y que son menos seguros, por así decirlo, que unos ISRS. Pero sí, también está en la bibliografía que los primeros eran los tricíclicos. Morí, perdón. Bueno, sí, nada. Eso era lo que les iba a decir, No, sí. porque no, pues eso, no tienen tanto respaldo, pero es que ustedes, imagínense, ustedes pasa mucho en pacientes superancianos. Entonces, ustedes tienen un viejito de 70 años y le van a montar un antidepresivo tricíclico. Bueno, le mejora el prurito, pero entra en delirium. Pues bueno para uno que se lo quitó de encima, pero terminó siendo un embale para el otro. Entonces, como les digo, o sea, no tiene respaldo de nada, de nada, de nada, de nada, pero yo primero me iría por un ISRS que por un antidepresivo tricíclico. Bueno, otras cosas como hay como por mencionar. Lo que estaba diciendo Alejo, que fue muy enfático, me parece súper bien, es que muchas de estas patologías, o con el líquen simple crónico, va a ser un diagnóstico de descarte. O sea, ustedes ven una placa liquenificada, busquen qué es lo que generó la liquenificación. Pues porque ustedes pueden tener una dermatitis atópica y tiene una placa liquenificada, o pueden tener una dermatitis de contacto. Entonces, antes de decir, es que es un líquen simple crónico, busquen qué fue lo que desencadenó esa placa liquenificada. Y lo mismo pasa con el prurigo nodular. Pensando más que, o sea, yo lo asemejo, hago la analogía de cuando uno llega y ve una historia clínica de cualquier parte en urgencias y el paciente entró y desde que entró hasta que se fue con diagnóstico de dolor abdominal. Y ese dolor abdominal puede haber sido una pancreatitis, puede haber sido una colecistopatía, puede haber sido miles de cosas. Lo mismo pasa con el prurigo nodular, o sea, busquen qué hay debajo. O sea, puede que sea pues solamente esa reacción que está generando, pero puede que sea un atópico que se está rascando mucho y tiene su prurigo nodular, o puede incluso que sea una manifestación paraneoplásica de un paciente que es anciano y que está empezando de la nada a tener prurigo nodular. Entonces, antes de como decir, bueno, no es que lo vi, me parece un prurigo y ya. Mm.
No, Creo que se volvió a ir. y Volvió. se volvió a Completamente clínico, ir. pero váyanse. Ay, me volví a perder, Ya ¿cierto? volviste, sí. Ah, ya dije lo otro que quería decir, eso era todo. Voy a Ok. quitar la cámara de aquí en adelante, muchachos. No, yo estoy de acuerdo, es verdad, como que uno pues que tú dices que es como un diagnóstico muy inespecífico, o sea, que siempre hay que buscarle como el trasfondo. Yo pienso que, yo no sé, yo casi siempre trato como de encontrar la causa de por qué el paciente tiene un prurigo nodular o por qué tiene un líquen simple crónico, y a veces, sobre todo con el prurigo nodular, me parece un poquito difícil, y casi todos son viejitos. Lo de la doxepina, estoy de acuerdo. Simón tiene razón, es excelente. Los tricíclicos son la primera línea, pero como eso es más común en viejitos, sí es cierto que los inhibidores de la recaptación de serotonina o la mirtazapina, que es dual, también puede ser una opción muy buena para los pacientes. Uno empieza con una dosis bajita, entre 7,5, 15 miligramos por la noche. Les voy a mandar ahorita al grupo una foto de un líquen simple crónico que a mí me parece que esa es la imagen que ustedes tienen que tener en la cabeza, porque a mí muchas veces me mandan líquen simple crónico y son súper preocupados, que es esa lesión tan verrucosa, que si será cáncer, porque a veces es muy hiperqueratósica, pero ahorita se las mando al grupo como para que tomen una foto mental y esa sea su referencia de líquen simple crónico. Una cosa que sirve mucho, es muy rudimentaria, pero sirve, es poner esteroide de alta potencia y envolver las lesiones en papel chicle, en vinipel. Eso se hace durante una semana y de verdad que mejora mucho porque obviamente aumenta la absorción del esteroide. Dentro de las cosas tópicas que se pueden usar, que las mencionaba Alejo, hay una crema que se llama Pruriced, que es de Uriage. Es un poquito cara, pero tiene calamina y otras cosas como medio naturistas. Yo creo que es la calamina la que termina funcionando, pero he visto que eso tiene como una buena respuesta para los pacientes, porque digamos la capsaicina es muy difícil de conseguir. El mentol, bueno, uno lo podría, por ejemplo, encontrar en el Menticol o en el Big Vaporú, pero a veces es muy irritante para las lesiones. Los esteroides tópicos y los inhibidores de la calcineurina. El cromus también pueden ser antipruriginosos. Entonces, como les digo, cuando estén con esas placas tan horribles, los pueden forrar en ese papel chicle. Y estas cremas que les digo, como el Pruriced o incluso el Caladril, que tiene calamina o todo lo que tenga pramoxina, sirve cuando ya las lesiones han resuelto un poquito. Pero de acuerdo, siempre hay que encontrarle la causa psiquiátrica y yo creo que uno le debería también perder el miedo a mandar antidepresivos. Pues sí, o sea, uno lo debe mandar donde el psiquiatra, pero uno se lo puede empezar, pues somos médicos y yo creo que uno con, o sea, de una manera segura le puede empezar una sertralina. Le va a mejorar mucho la vida al paciente y mientras le hace efecto, llega donde el psiquiatra. Ya les mando la foto. No sé si hay más preguntas. Yo tengo uno en el líquen, ¿cuándo mandaría biopsia? Cuando es, o pues en el plúrico. Sabes que yo creo que es más cuando hay una sospecha de que eso es algo maligno. O sea, cuando tú, por ejemplo, ves que es una lesión única, como esas que mostraba Leo que parecían un queratoacantoma, ahí podría ser como una indicación, una lesión única que tú dices, ve, eso será un escamo celular, será un queratoacantoma, pero de resto es muy claro, o sea, cuando la persona tiene su dermatitis atópica, es claro que es un líquen. Ahí el que les mandé, por ejemplo, era un paciente con una dermatitis por estasis que secundariamente se estaba liquenificando y se ve así, se ve súper costroso. Volví. ¿Cuál era la crema? Dice del Pluriced, Ah, sí, ¿lo has total. usado? Maravilloso. Pues Cierto. como con la mano.
Ajá. Bueno, otra cosita ahí que les iba a decir es eso. Si usted le llega la lesión que mandó Cristi y se asustan, tranquilos. O sea, es muy válido asustarse. Y al menos puedo hablar por Cristi y por mí, nosotros no los juzgaríamos si le mandan una biopsia. Puede que mucha otra Ujú. gente sí, pero nosotros dos no. No, Entonces, pues, si ustedes total. ven eso y se asustan, es súper válido. Entonces, igual, Pero me parece muy tenerlo. charro Yo porque yo tengo, siento que este sí es un diagnóstico de a veces de desconocimiento porque yo no los juzgo por asustarse porque eso se ve demasiado miedoso, pero quiero que ya cuando lo vean digan como, ah, bueno, tranquilizo, pero es yo tengo normal. Ujú. ahí, y como de la imagen que mandaste, pues sí, que obviamente como no ve que eso siempre es como por rascado y muchas veces tienen como muy afectada igual la barrera, pues como muchas heridas así, entonces pues directamente ahí se echan pues el esteroide o se les puede mandar también alguna crema cicatrizante o solo con el esteroide y eso debería mejorar. Pues porque a veces eso está como en carne viva, muchos pedacitos y otros pues muy liquinificado. Súper buena pregunta, Valen, es verdad. La protección de la barrera y la humectación es fundamental, pero primero cuando tú veas una cosa así, o sea, si está muy erosionado, ahí le puedes mandar algo con óxido de zinc, un Procicar, un Cicalfate, algo así. Pero es mejor cuando esté la placa tan gruesa, mandar primero el tratamiento de ataque, como el esteroide, y ya cuando la piel esté otra vez normal, sin tanta hiperkeratosis, empezar con un manejo crónico de barrera, como con cremas humectantes. Ok. ¿Alguna otra duda o pregunta? No, vale, con este súper. Muchas gracias. Súper, súper bien. ¿Qué Gracias a tenemos? No, qué pena. como, ¿Qué tenemos el próximo martes? ah, creo que es dermatitis seborreica. Y Súper, perfecto. Gracias. muchas gracias. Bien, muchas gracias, Alejo, por tu exposición, a todos por No, a conectarse. ustedes, muchísimas gracias. Gracias, Que chao. estés muy bien.